Pero igual soy solo yo. Sí, la que tiene eco eres tú, claro. Ah, vale, perdón, perdón. Pues ya me No, callo. no tiene eco. Muy bien. Pues vamos empezando, ¿se os parece? Ya somos 55. Perfecto. Pues, hola a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un evento más de Friends of Figma Barcelona. Muchas gracias por uniros con nosotros hoy para de la charla de Patrick y también a los que estuvisteis con la charla de Fulvia, la charla anterior. De esta vez estamos en un formato online, haciendo parte de un macro evento colaborativo a nivel global llamado Friends of Figma World Tour. Y eso, ¿qué es el Friends of Figma World Tour? Es una celebración virtual de 24 horas non-stop de charlas de la comunidad FOF alrededor del mundo. Con el objetivo es de celebrar la riqueza y diversidad de nuestra comunidad global, con speakers locales, perspectivas locales y contenido dirigido a la comunidad. Y eso, hoy yo me llamo Hugo, para quien no sabe, y junto con Clara estaremos con vosotros durante la sesión ahora de Patrick. Somos ambos product designer aquí en Barcelona, España, y estaremos tanto en el chat como en el FigJam, que el link los vamos a marcar en el chat también, para que podáis ir comentando ahí, haciendo preguntas para que Patrick conteste después de la charla. Os animo a quedar hasta el final porque a la gente que deja ahí una pregunta en FigJam les guardamos una sorpresita. Pero eso, antes de pasarle la palabra a Patrick, una pequeña presentación de Friends of Figma Barcelona. Iván, Clara y yo vamos creciendo evento tras evento. Hacemos un evento mensual, presencial. Y vamos creciendo evento tras evento con una comunidad linda que tenemos y donde ya somos 2.600 friends. Sí, ya somos más de 2.600 friends. En una comunidad, es una de las comunidades más grandes del mundo dentro del ámbito de Friends of Figma. Y eso, llevamos desde 2020 y os invito con esto QR que tenéis en pantalla a uniros si todavía no lo habéis hecho. Para los que nos asisten desde fuera de Barcelona, si alguna vez venís a visitar la ciudad condal, avísenos y organizamos una quedada. ¿Se coincide con algún evento presencial? Entonces, perfecto, tenemos fiesta y cerveza. Tenemos muchas ganas de conocerlos a todos vosotros. Os dejamos también nuestro perfil de Instagram para que puedan seguirnos y etiquetarnos si subís algo sobre la charla de hoy. Como siempre, según nuestro código de conducta, recordad ser tolerantes y tratar a todos con bastante respeto. Y ya está, basta de introducción. Os dejamos con nuestra querida Patricia, content designer líder de King y una friend muy crack de nuestra comunidad aquí en Barcelona. Patri hoy viene a darnos una clase de cómo integrar contenido en el proceso de diseño y, como diría Benito, debí pensar en contenido en cuando lo tuve. Y eso, chicos, a disfrutar. A ver, Patri, ¿qué piensas? ¿Quién canta mejor, yo, Bad Bunny? Creo que Bad Bunny, pero bueno. Bueno, Por ahora, lo intenté. es más, sigue jugando, sigue jugando. Bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberme invitado a este World Tour, mi primer World Tour, por eso me he inspirado en el disco de Bad Bunny para mi charla. Bueno, me estoy conectando desde Fuerteventura, en las Islas Canarias, estoy una hora atrás. Nada, no es por dar envidia, pero bueno, normalmente vivo en Barcelona y bueno, actualmente trabajo en King como la líder del craft de Content Design y UX Writing. Bueno, durante todo este año pues he estado dando una serie de presentaciones para dar a conocer la craft de UX Writing en el mundo de videojuegos, porque bueno, mi equipo ha sido como uno de los primeros dentro de todo el sector. Os comento un poco sobre mi trayectoria profesional. Bueno, yo estudié traducción hace algunos añitos, entonces empecé a trabajar en una empresa multinacional de traducciones y en el año 2008 comencé a trabajar en Google, donde era la Localization Manager de Google España. Entonces, en este rol
bueno, dentro de los muchísimos productos en los que trabajé en el lanzamiento de la versión en español de Android y de Chrome, para que veáis que, bueno, llevo ya un tiempito en esto. Y después me mudé a Barcelona hace 11 años y empecé a trabajar en eDreams Odigeo como Head of Content and Localization. Entonces, en este momento fue cuando amplié un poco mi perspectiva profesional desde el mundo de la localización hasta el mundo de Content Design, UX, Research, Product Management, etc. O sea, para mí fue como la superescuela en la que me involucré de cero en el mundo del UX. Y bueno, y actualmente trabajo en King. Fuera de mi trabajo de día, hace poco lancé un curso en el UX Content Collective, un curso sobre Product Localization para UX, que la verdad que es bastante útil para cualquier diseñador o Product Manager que trabaje en producto y que pues, quiera saber cómo internacionalizar su producto o su página web a varios mercados. Y también doy clase en Elisava, en un posgrado de UX Writing, y en Núcleo, en un máster de UX UI. Así que, bueno, para que veáis que hago bastantes cositas. Y también doy charlas como esta, etcétera, etcétera. Así que empezamos con la charla. Bueno, para la charla de hoy empecé a pensar un poco cómo enfocarla. No sé si veis la slide que ya he pasado. Vale, ahora sí. La enfoqué desde el punto de vista, bueno, en cuanto a mi experiencia trabajando tanto con diseñadores como dando clase, porque son muchas las preguntas que me hacen a la hora de cómo trabajar con content designers o cómo trabajar con contenido, ¿vale? En el caso de que estos diseñadores tengan content designers en su empresa o su organización, o en el caso de que no los tengan, ¿vale? Y que tengan que como responsabilizarse también de la parte de contenido. Y generalmente la manera en la que empieza la conversación entre un diseñador y yo es que esto es una conversación tipo que reproduzco. Bueno, cualquier diseñador viene y me pregunta, vale, acabamos de lanzar la funcionalidad whatever y necesitamos revisar todos los microcopies de todas las pantallas porque hay muchísimo que decir en muy poco espacio. Esto es sobre todo en un contexto de mobile, ¿vale? Entonces, generalmente cuando recibo esta pregunta, lo que yo suelo contestarles es que, claro, no se puede o no se recomienda pensar en el contenido una vez que ya está el diseño totalmente completo, por varias razones. Y la principal es que cada vez que a lo mejor el diseñador ha pensado en el contenido, una vez que el wireframe o los mockups están totalmente diseñados, es que a la hora de contactar o trabajar con un content designer, lo que ocurre es que el content designer empieza a hacer preguntas sobre, vale, ¿cuál es la pantalla anterior? ¿Cuál es la pantalla siguiente? Etcétera, etcétera, o preguntas relacionadas con contenido que hacen que el diseño haya que modificarlo, haya que cambiarlo, y hay veces en las que, bueno, que a lo mejor pues el diseñador se quejaba pues porque a la hora de colaborar con un content designer tarde, pues a veces no daba tiempo a prepararse para el release. Entonces, bueno, por eso también pensé un poco en esta charla, para también ver si conseguimos que a la hora de pensar en el contenido no sea una vez que ya está todo diseñado, sino que penséis en el contenido un poquito antes, sobre todo si puede ser al principio, ¿vale? Bueno, estas palabras que os dejo son de Cristina Halvorson, os dejo también el enlace a una entrevista que hizo donde reflexiona también sobre el papel del contenido. Pero bueno, el primer mensaje que os quiero lanzar es que el contenido no se puede diseñar ni escribir una vez que el diseño está completado porque no ayuda a que la experiencia sea óptima. Más que nada porque, sobre todo cuando pensamos en contenido, casi siempre pensamos en palabras, pero las palabras son solo como están en la superficie del iceberg de contenido. Que, bueno, me gusta siempre usar esta imagen porque también ayuda a entender que aunque solo se vean las palabras, hay muchísimo trabajo detrás a la hora de diseñar el microcopy. Entonces, dos cosas que me gustaría comentar. Primero, que cuando hablamos de contenido, no solo nos referimos a texto o a palabras.
El contenido puede ser vídeo, puede ser una infografía, pueden ser imágenes, puede ser incluso contenido creado por los usuarios. Y en segundo lugar, el contenido va mucho más allá que un mensaje de error o un pop-up en un onboarding. Entonces, seguramente conocéis el libro de The Elements of the User Experience. Entonces, si lo habéis leído, en este artículo que os dejo se hace una reflexión de cuáles son las diferentes tareas o entregables de Content Design para cada uno de los elementos de la experiencia de usuario. Por ejemplo, empezando por la superficie, las tareas que Content Design hace en la superficie de este iceberg sería toda la parte de escritura del microcopy, definición y escritura también de mensajes de error, toda la documentación, revisión de accesibilidad, QA del contenido y una revisión general. En cuanto al esqueleto, esta es como la fase o la parte de toda la experiencia en la que el Content Designer identifica las palabras que generalmente usan los usuarios para referirse a su producto. Es el momento en el que también se crean glosarios sobre cuáles son las palabras adecuadas para referirnos a las diferentes partes o elementos de nuestro producto. Se hacen auditorías de contenido, etc. En el elemento de estructura es cuando el Content Designer define tanto la arquitectura de la información, sino también crea journey mappings o también mental model mappings. En el elemento o en la fase de scope es cuando los content designers pues crean lo que son todos los, bueno, en el caso de videojuegos tiene más sentido lo que son crear todos los documentos de narrativa, también los prototipos conversacionales, etc. Y al final o en la parte más estructural o fundamental de este iceberg tenemos la estrategia, que es en la que el content designer generalmente trabaja con el researcher para hacer tanto surveys como entrevistas con usuarios y se empiezan a definir cuáles son las necesidades de los usuarios, pain points, etc. Vale, en primer lugar voy a explicaros un poco cómo el modelo que se puede seguir a la hora de colaborar con Content Designer y después hablaré sobre cómo, en el caso de que no tengáis Content Designers en el equipo, podáis trabajar vosotros directamente en el contenido. Vale, aquí a la hora de explicar cómo trabajar con un Content Designer, pues he usado el flujo de Design Thinking, ¿vale? Que empezaría con la fase en la cual el equipo, tanto el researcher como el content designer, tiene que empatizar con el usuario. En este caso, el content designer lo que sí necesita es entender tanto las necesidades como los pain points o los comportamientos del usuario, ¿vale? Es realmente entender el usuario para el cual estamos diseñando contenido. Y además, también es muy importante entender cuál es el lenguaje que usa el usuario a la hora de referirse a nuestro producto. Por ejemplo, en el caso de mi empresa o del juego de Candy Crush, sí es verdad que hemos descubierto que muchas veces los jugadores hacen referencia a determinadas partes del juego de manera distinta. Entonces, por eso es muy importante para nosotros participar en sesiones de research con usuarios o con jugadores porque podemos entender, vale, una cosa es a lo mejor la terminología que nosotros usamos internamente, pero claro, como nosotros no somos los jugadores tipo los jugadores tipo de nuestro juego, es mucho más interesante saber la manera en la que los jugadores se están refiriendo a determinados elementos o boosters o mecánicas dentro del juego. Entonces, una vez que hemos empatizado con nuestro usuario, trabajamos, o el content designer trabaja con el product designer para definir o alinear cuál es el alcance de la funcionalidad y cuáles son las métricas de éxito. Y después es cuando comienza a codiseñar, casi siempre en parejas, codiseñan soluciones de diseño. Entonces, en este caso, empiezan a definir cuál es el flujo de la información, cuál es la arquitectura de la información y, sobre todo, qué información hay que proporcionar al usuario en qué momento del flujo. ¿Vale? En este caso, nosotros siempre intentamos definir cuáles son los objetivos de comunicación y en qué momento hay que mostrar qué tipo de información. También en este paso es cuando definimos cuál es el formato del contenido, en el caso de que sea contenido de texto o que pueda ser un infográfico, pueda ser un vídeo
una infografía, etcétera, y también cuál es la estructura que va a seguir este contenido, porque cuanto antes definamos cuál es el formato del contenido, antes podremos trabajar con determinados equipos que nos ayuden a montar este contenido, en el caso de que sea vídeo, sea una infografía o haya que trabajar con artistas a la hora de crear pues una pieza de arte mucho más específica. Ya en la parte de diseño puro y duro es cuando el equipo trabaja en el naming y la terminología. En este caso es cuando se decide cuál es el nombre que se va a dar a un determinado producto o una determinada funcionalidad y cuáles van a ser las palabras clave que se van a usar durante todo el flujo. Esta parte es muy importante, primero, porque no hay otro equipo dentro de la empresa que se encargue de liderar este proceso, y también porque requiere consultar con diferentes equipos dentro de la empresa. Por ejemplo, a la hora de dar un nombre para una nueva funcionalidad, siempre se suele recomendar consultar con el equipo de legal para que puedan ayudar a definir cuál es el nombre que legalmente se puede usar. Por ejemplo, para evitar usar nombres que ya estén protegidos por trademark o por copyright, etcétera. Que generalmente a veces damos por sentado que, bueno, el nombre a lo mejor no tiene tanta importancia, pero sí es cierto que hay que seguir un determinado proceso que nos ayuda a dar con el nombre que, por un lado, va a resonar mucho más con los usuarios, pero que también a nivel legal pues estamos protegidos porque estamos usando un nombre que no está protegido por ningún copyright o por ningún trademark. También durante la fase de diseño, hablo de fase, pero la verdad que sabéis que todo este proceso no es lineal, sino que es bastante, circular o se puede volver a fases anteriores, etcétera. Entonces, en este momento es cuando ya estaremos listos para empezar a escribir el microcopy y sobre todo para testearlo con usuarios. Aquí es cuando trabajaríamos tanto con el product designer como con el researcher para testear prototipos o mockups con los usuarios. Es muy importante que cuando testeemos mockups tengan el copy final. Lo digo porque muchas veces nos ha pasado que el researcher o el diseñador ha testeado mockups con copy que no era final y claro, era una pena porque no podíamos aprender sobre las soluciones de copy final y eso pues nos permitía o no nos permitía llegar a hacer el A/B test de la funcionalidad sabiendo cuál es el microcopy que mejor funciona con los usuarios. Entonces, una vez que tenemos el microcopy ya escrito y testeado, generalmente este microcopy está en Figma. Entonces, cuando los content designers reciben feedback, tanto de los otros content designers en sesiones que se llaman content crits, que es como muy parecida a una design crit de toda la vida, que es en la que participan los diseñadores, y también reciben feedback de otros stakeholders, que pueden ser, bueno, diseñadores no porque ya han estado trabajando con ellos mucho antes en el proceso, pero también pueden recibir feedback de product managers, del equipo legal, del equipo de marketing, etc. Básicamente se aseguran de que el microcopy pues, tiene como, cumple con todos los requisitos dentro de la lista de requisitos o en base a los requisitos que dan los stakeholders. Entonces, una vez que el microcopy está totalmente listo y también se ha testeado con usuarios y se ha como recopilado todo el feedback de los stakeholders, es cuando se sube al CMS. Bueno, el CMS es Content Management System, que es básicamente la herramienta en la que se almacenan todos los textos o todos los microcopies de una web o de una app, ¿vale? Ahora lo veremos más adelante. Y una vez que este contenido está subido al CMS es cuando se inicia el proceso de traducción y luego después se pasaría a hacer un proceso de QA o de revisión, generalmente en todos los idiomas. Y una vez que ya estamos listos para salir en A/B test, es cuando, una vez que el A/B test se completa, es cuando volveríamos a empezar de cero porque tendríamos ya información suficiente para poder tanto optimizar el contenido como crear hipótesis de contenido que nos hagan pues, probar nuevos microcopies, tanto para cualquier optimización
o actualización de la funcionalidad que se haga a futuro, o también en el caso de que mantengamos el mismo diseño, poder hacer A/B test solo de contenido. Porque en este caso, lo chulo que permite el contenido es que, por un lado, se puede optimizar en base al diseño conforme va cambiando, sino que también se puede optimizar cuando el diseño no cambia, lo que nos permite tener como bastante libertad con respecto a los equipos de diseño. Entonces, os quería enseñar un poco cómo nosotros organizamos nuestra plantilla de diseño dentro de King. Esta es la plantilla, bueno, la publicamos en un artículo que publicamos con Figma hace como un par de añitos, en el que contamos cómo trabajamos las diferentes crafts involucradas en el desarrollo del videojuego, cómo trabajamos en Figma, básicamente. Entonces, lo que hicimos fue crear una template que todos los equipos usan, en la cual hay una página, un espacio para cada una de las crafts que están involucradas en el proceso de desarrollo del videojuego. Y obviamente hay un espacio para UX Writing, que es donde los content designers o UX writers hacen todo lo que son las exploraciones de contenido, y también es donde almacenan el microcopy final que después se enviará al CMS. ¿Vale? Que parece bastante obvio que haya que tener un espacio para los UX writers, pero sí sé todavía que hay empresas en las que los UX writers no tienen derechos de edición a Figma. Entonces, bueno, desde aquí lanzo un llamamiento a los diseñadores que están en esta charla para que ayuden a que los content designers que hay en el equipo tengan siempre derechos de escritura. Vale, esto es para el caso en el que los diseñadores pues trabajen o tengan content designers dentro de su empresa. Pero bueno, yo sé que todavía hay empresas en las que no hay content designers, entonces los diseñadores como que tienen que hacer un poco de todo y también se tienen que hacer responsables de crear el contenido. Entonces, os dejo aquí un artifact que es bastante útil a la hora de crear el contenido. Se llama Microcopy Canvas, os dejo el enlace aquí. Básicamente, esto es como un framework o un elemento o archivo que os permite como entender o pensar en cuáles son las consideraciones de contenido que hay que tener en cuenta mucho antes de empezar a escribir el microcopy. Por ejemplo, cuál es el estilo y cuál es el tono de la comunicación a la cual que queremos usar para llegar a nuestros usuarios. O cuáles son, cómo queremos hacer sentir al usuario, cuáles son el purpose del contenido, cuál es la audiencia objetivo, etcétera, etcétera. Al final lo que nos permite es como tener en un mismo lugar todo lo que son las consideraciones de contenido relacionadas con la funcionalidad en la que estamos trabajando. Entonces, ahora es cuando empezamos un poco con la parte en la que sería como la magia del contenido, porque muchas veces, sobre todo cuando doy clase a diseñadores, me encuentro con que muchas veces no saben dónde se almacena el contenido. Entonces, no sé si vosotros tenéis idea de dónde se almacena el contenido real, porque no se almacena en Figma a la hora de usarlo para una web o una app, ¿vale? Entonces, os traigo dos ejemplos. Por un lado, el contenido se puede almacenar en archivos JSON. En este caso, son archivos que usan los developers. Y, bueno, en este caso, no sé si habéis visto algún archivo de este tipo, pero lo que es un archivo que está embebido en el código de la app o de la web, donde están todos los textos de la web. Entonces, el código va tirando de estas labels o etiquetas para poder mostrarlos en la app. Esta es una de las maneras en las que se puede almacenar el contenido. Ya depende un poco también como del grado de madurez de la empresa. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en eDreams teníamos todos los textos estaban embebidos en el código. ¿Cuál es el problema de esto? Primero que necesitas que un developer pues acceda a estos archivos, en el caso de que el content designer no tenga acceso a los archivos, entonces necesitas que un developer acceda a los JSON files, haga cambios en el contenido y lo suba otra vez a producción. Lo cual esto, bueno, no es óptimo ni ideal porque, bueno, estarías como consumiendo recursos de desarrollo para hacer tareas de contenido.
cuando lo normal sería que los developers solo se dedicaran a crear código. Entonces, esta es una de las maneras, pero normalmente el contenido está almacenado en herramientas en herramientas llamadas Content Management Systems. Entonces, la unidad fundamental del contenido se le llama key, string o cadena. Lo vais a escuchar de cualquiera de estas tres maneras. Entonces, una cadena de texto es el identificador único que se da a cada uno de los mensajes de texto de una aplicación o una página web. Entonces, os paso aquí una captura de una web, porque, bueno, hace poco estaba intentando comprar entradas para un concierto y me encontré con este error de la página web en la que en lugar de verse los textos finales de la web, se veía el nombre de cada una de las cadenas, lo cual este error como me vino muy bien para explicar qué es una key, qué es una string o qué es una cadena. Entonces, si pensáis en este tema como si fuera una base de datos, por un lado tendríamos el nombre de la cadena, que en este caso es, por ejemplo, item-selection.title, y luego tendríamos el valor que recibe esta cadena, que es el texto que realmente aparecería en la página web. Entonces, en la captura de la derecha os he puesto, en la pantalla de una herramienta de gestión de contenidos en la cual tú puedes crear keys nuevas. Os he dejado también el enlace de la aplicación en la cual, esta herramienta se llama Localize. Hay muchísimas disponibles en el mercado, pero os dejo el enlace del curso de formación de Localize para diseñadores, más que nada para que podáis entender cómo funciona una herramienta de gestión de contenidos multilingüe que gestiona tanto el contenido en inglés o en español, en el idioma en el que lo estés creando, y también cómo gestionar las traducciones en otras lenguas, ¿vale? Entonces, pero bueno, para resumir, cuando hablamos de contenido, sobre todo operativa de contenido, siempre vamos a pensar en que el contenido va a estar almacenado en una herramienta de gestión de contenidos, en una herramienta de traducciones, en la cual tendremos elementos, o el elemento mínimo será una key o una cadena que tendrá tanto el nombre de la key como el texto, que luego se traducirá a otros idiomas. Hay muchísimos otros como informaciones relacionadas con esta cadena, que puede ser la plataforma en la que se muestra, porque puede que a lo mejor quieras mostrar un mensaje diferente en Android o en iOS o en web o en cualquier otra plataforma. Y sobre todo es importante identificar una serie de etiquetas que lo que van a permitir es agrupar todas las cadenas relacionadas con una misma funcionalidad. Entonces, ¿por qué os comento esto de las cadenas, las keys, etcétera? Porque seguramente, si nos ha pasado ya, cuando trabajéis con developers, seguramente si no tenéis un content designer en vuestro equipo, el developer os va a preguntar, oye, entonces, ¿dónde puedo encontrar las keys para la nueva funcionalidad en la que estamos trabajando? Porque al fin y al cabo, el developer lo que necesita es tener el nombre de cada una de las cadenas dentro de las pantallas para poder añadirlas al código, de forma que desde el código se hacen llamadas al CMS y el CMS va mostrando el valor o el texto de la cadena en el idioma que sea relevante. En este caso sería el idioma de navegación del usuario. Vale, a la hora de usar, o por qué es útil o conveniente usar keys o cadenas en herramientas de gestión de contenidos. Bueno, porque así permite gestionar el contenido de una manera que sea mucho más smart. Os traigo un ejemplo bastante chulo, que es la pluralización. Que en este caso, como sabéis, los plurales en inglés o en español son bastante sencillos, porque solo tenemos singular o plural, ¿vale? Pero hay otros idiomas, como por ejemplo el polaco, el checo, el ruso, etcétera, que dependiendo del número de elementos de ese plural, el nombre puede variar. Por ejemplo, si tú estás en Praga, dependiendo del número de cervezas que tú pidas, pues la palabra cerveza adopta una forma u otra. Entonces, lo que ocurre es que, ¿cómo se puede definir estos plurales dentro de las cadenas? Lo que se suele hacer es, dentro de cada cadena, se añade una serie de valores que permiten relacionarnos tanto con el singular como con el plural o los diferentes tipos de plurales. De forma que
claro, en español o en inglés teníamos cantidad uno u otro, que es singular o plural, que este es facilísimo, pero por ejemplo, en el caso de que estemos usando contenido en polaco, que creo que es el caso de la captura de la derecha abajo, tendríamos por un lado el valor de singular, que es 1, el valor de few, que sería de 1 a 5, y el valor que tendría la palabra de 5 en adelante. Entonces, de 1 a 5 se usaría piosenki y de 5 en adelante se usaría piosenek, ¿vale? Entonces, esta es una de las como maneras que el hecho de usar cadenas permite que el contenido tenga muchísima más calidad. Por ejemplo, en el caso cuando trabajamos en eDreams, introdujimos esta funcionalidad de pluralización de forma que en nuestra web podíamos mostrar el tipo de plural para cada uno de los idiomas, checo, ruso, polaco, etcétera, el plural correcto, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de seleccionar maletas podíamos mostrar el plural de la palabra maleta para estos idiomas de la manera correcta. O sea, que esto lo que permite es llegar a un nivel de calidad del contenido mucho mejor y mucho más óptimo. Como magia que se puede hacer con las cadenas también permite, por ejemplo, usar contenido inclusivo, de forma que, por ejemplo, en videojuegos, sobre todo cuando estás jugando en consola, como el backend sabe cuál es, al ser un usuario logueado, sabe que si eres hombre, mujer o non-binary, te puede saludar con el género que tú hayas seleccionado. En este caso funciona de la misma manera, que es que tienes una cadena, entonces dependiendo del género del usuario, el código pues usará el texto en masculino, en femenino o en non-binary. O sea que al final es una estrategia o una tecnología que te permite hacer que el contenido sea mucho más inteligente. También os he dejado el enlace en el que podéis leer toda la documentación para developers por si lo queréis implementar en vuestra empresa. Entonces, como os comentaba, normalmente, vale, los content designers trabajan en Figma, pero también os he dicho que el contenido está en Localez. Entonces, ¿cómo funciona? Por suerte, casi todas las herramientas de gestión de contenido tienen un plugin que funciona desde Figma o de cualquier herramienta de diseño, pero bueno, en este caso estamos hablando de Figma. Entonces, lo que solemos hacer es usar este plugin y enviar todos los mensajes de Figma a Localize. Entonces, se transforman de manera automática a cadenas dentro de Localize, que es la herramienta de gestión de contenidos. Otra cosa chula que también se crea son capturas de pantalla para cada uno de los mensajes, de forma que los traductores puedan ver estos mensajes en contexto, porque a la hora de traducirlo tiene mucho más sentido saber en qué parte de la pantalla aparece cada uno de los mensajes. Entonces, una vez que se ha pasado todos los textos en forma de cadenas a Localize, desde ahí pues se traducen todas las keys y también se puede hacer una exportación de vuelta a Figma de forma que puedas visualizar todos los mockups o todas las pantallas en diferentes idiomas. Esto es una funcionalidad bastante útil porque permite hacer QA de manera multilingüe en todos los idiomas mucho antes de llegar al código, ¿vale? Esto es una nueva como manera de trabajar que se llama Design Stage Localization. Lo que permite es poder identificar errores de traducción o errores de internacionalización en el producto mucho antes de llegar al código, mucho antes de que los desarrolladores trabajen en nuestro producto. De forma que, bueno, ahorra muchísimo tiempo, pero también ahorra dinero porque es mucho más fácil o mucho más rápido hacer cambios durante la fase de diseño que durante la fase de desarrollo. Y también os he dejado un enlace con un artículo donde se habla de esta nueva forma de trabajo. Y vale, quería terminar la charla hablando de Global Writing o cómo escribir contenido global, ¿vale? A la hora de pensar en el contenido hay como diversas consideraciones. En este caso, hoy os voy a hablar de contenido global, pero también hay otras consideraciones como escribir contenido inclusivo o escribir contenido de accesibilidad que también hay que tener en cuenta.
En este caso, contenido global es la práctica de escribir contenido inclusivo o que sea inclusivo para diferentes culturas y que también esté optimizado para localización, de forma que este contenido sea mucho más fácil de leer y de entender y sobre todo de traducir a otros idiomas. Esto es como la definición oficial que se da en Material Design, que como sabéis es el Design System de Google. Hablaré de una serie de ejemplos que he sacado de Material Design, pero también tenéis recursos sobre internacionalización y de traducción, tanto en Polaris, el Design System de Shopify, o la guía de estilo de MailChimp, que tiene también una sección sobre cómo escribir contenido que luego hay que traducir a diferentes idiomas. Entonces, ejemplos de consideraciones a la hora de escribir contenido global. Por ejemplo, se recomienda usar ejemplos globales y explicar aquellas referencias locales. Un ejemplo que siempre comento es el ejemplo de Navidad. Normalmente, si queremos ser inclusivos del todo, no usamos el término Navidad, sino que usamos el término de vacaciones de invierno. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces en el mercado en el que estemos traduciendo o en el que tengamos presencia, pues habrá usuarios que celebren la Navidad, usuarios que no la celebren. Entonces, es siempre tener en cuenta que las diferentes como festividades o tal, saber o tener esa sensibilidad local para pues usarlas en el momento en el que tenga sentido y no. Otro ejemplo también es que, por ejemplo, si estás haciendo una campaña para Navidad, tener en cuenta un poco cuáles son los visuales que usáis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablas de Navidad y haces una campaña para Argentina, pues no tiene mucho sentido usar elementos de nieve o elementos de frío porque en Argentina durante las vacaciones de Navidad pues es verano, hace calor, etc. Entonces son este tipo de consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de lanzar campañas tanto globales como locales, que al fin y al cabo lo que hacemos es realmente volver al usuario y pensar cuál es el contexto del usuario y ver cuál es la manera de comunicarnos con ellos que tenga mucho más sentido. A la hora de comunicarnos con usuarios teniendo en cuenta una consideración global, sí es importante saber cuáles son o pensar en los mercados a los cuales nos estamos llegando y cuáles son los idiomas que hablan estos usuarios. La siguiente recomendación es evitar el uso de abreviaturas. En primer lugar, porque es mucho más fácil leer nombres completos y sobre todo es mucho más fácil traducir nombres completos también porque, bueno, evitas lo que son errores de traducción. También se recomienda usar pues modismos, que son como frases como muy locales, etcétera, que sea como difícil de entender o de traducir en otros idiomas. Esto, por ejemplo, es muy común cuando usamos productos de empresas americanas, porque siempre les gusta usar un slang bastante estadounidense, etcétera, que hace que a la hora de adaptar esos mensajes a otros idiomas, pues bueno, sea bastante más complejo. Por ejemplo, en eDreams lo que solíamos hacer a veces es usar dos versiones del inglés. Una versión local para Estados Unidos o para el Reino Unido y otra versión mucho más global o general, que era la que realmente usábamos para traducción. De forma que así evitábamos usar este tipo de referencias locales en la versión global, que permitía que la traducción fuera mucho más sencilla de adaptar y de entender. Otra recomendación, usar, no sé cómo se dice en castellano, sentence case, normalmente en inglés o en Estados Unidos se suele poner en mayúscula la primera letra de cada una de las palabras. Esto es, por ejemplo, en español no se suele usar, pero incluso en otros idiomas tampoco se usa, con la excepción del alemán porque los nombres sí llevan la primera letra en mayúscula. Pero bueno, para más que nada tener en cuenta que a la hora de escribir contenido, solo poner en mayúscula la primera letra de la primera palabra. Porque si no, normalmente lo que pasa es que podríamos traducir o trasladar este formato a los otros idiomas y no quedaría natural porque esta manera de capitalizar no es natural en otros idiomas aparte del inglés, sobre todo el inglés americano. Otra recomendación es usar el pronombre de segunda persona. En este caso hay como dos equipos. Tendríamos el equipo de personas que usan el pronombre de primera persona, que es yo,
o otras empresas que usan el pronombre de segunda persona tú. Lo que siempre se recomienda es usar un pronombre más que nada para hacer que el usuario sienta como el producto mucho más suyo, porque queda como bastante frío. Decir may not available es mucho más como directo decir tu correo o mi correo no está disponible. Entonces, hay un artículo muy interesante que escribió John Saito que se llama Is this my interface or yours? En la cual se habla de esto, los dos equipos que os comentaba. Si tiene sentido usar el pronombre yo, el pronombre de primera persona, o si tiene sentido usar el pronombre de segunda persona, en este caso tú. Entonces, cuando, por ejemplo, hay empresas o productos que usan el pronombre de primera persona, porque piensan que así el producto va a ser como mucho más personal y va a ser como una extensión del usuario. Y por el contrario, hay empresas o productos que usan el pronombre de segunda persona o tú, porque piensan que así el producto es como la guía que ayuda al usuario. Y aquí piensan como un producto que es un asistente para el usuario, de forma que habla de una manera mucho más conversacional. Por último, lo que también se recomienda es no abusar de las exclamaciones, ¿vale? De nuevo, en inglés, sobre todo en inglés americano, siempre se usa, que seguro que lo veis siempre, porque siempre usan signos de exclamación para cada uno de los mensajes. Esto en español, por ejemplo, no es necesario. Entonces, lo que siempre se recomienda es, bueno, no solo seguir las normas de cada una de las lenguas en las que estemos trabajando o traduciendo, pero sí como usar los signos de exclamación pues con mucha más mesura porque no queda natural en otros idiomas. Importantísimo esto, tener en cuenta el espacio que usa el contenido en otros idiomas, que generalmente es mucho mayor en otros idiomas que en inglés. Y esto sobre todo es mucho más crítico cuando estamos trabajando en mobile, ¿vale? Porque cuanto menos espacio tenemos para escribir el contenido, mayor espacio van a ocupar las traducciones. En este caso, como diseñadores, lo que podéis hacer es a la hora de diseñar el contenido o de cómo estructurarlo dentro de la pantalla, es en lugar de hacerlo en columnas verticales, distribuirlo más en líneas horizontales, porque así como que queda espacio para que la frase, en este caso en alemán, pues quepa completamente, ¿vale? Porque, como veis en el caso de la derecha, habría que hacer un salto, entonces el ojo como que también tiene que hacer este salto. Entonces, desde el punto de vista del diseño, también podéis ayudar a que el contenido se pueda visualizar de manera óptima en otros idiomas. Otra consideración es el orden de las palabras. También tener en cuenta que el orden de las palabras puede variar dependiendo del idioma en el que estemos hablando. Lo importante es no tener estos elementos de contenido como si fueran una frase y hacerlo de manera mucho más flexible, de forma que a la hora en el caso de que en un idioma como ruso, por ejemplo, haya que cambiar el orden de las palabras, pues no quede raro. Esto he hablado un poco de las consideraciones de contenido global para daros un par de pinceladas sobre internacionalización, que es como a lo mejor un concepto que puede que no hayáis oído antes. Esto es consideraciones en las que hay que pensar mucho antes de traducir. Por ejemplo, el formato de las fechas. Como sabéis, en España pues, se usa el día, el mes y el año, que es el mismo formato que se usa en el Reino Unido. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se empieza con el mes seguido del día. Esto es importante tenerlo configurado de manera correcta en cada uno de los mercados en los que estén disponible nuestra app o nuestra web. Otro ejemplo sería la coma o el punto para referirse a los millares o los decimales, porque funcionan de manera totalmente diferente entre Estados Unidos y el Reino Unido. Lo mismo ocurre con la moneda, que en el caso de España se pone al final, pero por ejemplo en el caso del Reino Unido se pone al principio. En cuanto al selector de idioma, os pongo el ejemplo de la izquierda en el que se representa el idioma español con la bandera de España, lo cual es incorrecto porque, bueno, como bien sabéis, el idioma español o castellano se habla en muchísimos países y no solo en España. Y a la derecha os pongo un ejemplo de, creo que es la web de Zara,
en la que representan el idioma de la manera correcta, que es contexto. Normalmente las banderas representan un país en casi todos los casos y los idiomas siempre se suelen representar con contexto. La última recomendación de internacionalización que os traigo es tener en cuenta aquellos idiomas que se escriban de derecha a izquierda. Sabéis que en español o casi todos los idiomas se escribe de izquierda a derecha, pero a la hora, por ejemplo, si vais a lanzar en países como Israel o países donde hablen árabe, siempre tener en cuenta que el texto se escribe de derecha a izquierda. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta durante la fase de diseño. Entonces, algunas cosas curiosas sobre el impacto que tiene la cultura o la culturalización a la hora de lanzar un producto. Bueno, no sé si visteis este ejemplo de un producto que lanzó Mango, que le llamaban esclava, que bueno, en España es como una manera bastante común de referirse a este tipo de pulseras o de gargantillas, pero bueno, por ejemplo, en países como Francia, pues la palabra esclava no se entendió de la misma manera que se entendió en España, porque bueno, aquí no tiene ninguna referencia a la esclavitud, o por ejemplo, o por lo menos no estamos acostumbrados a usarla en este sentido. Y otro de los ejemplos de por qué es importante tener en cuenta la cultura de los usuarios para los que estemos hablando es que, bueno, en el caso de esta foto, se tomó en una confitería de Cádiz, mediante la cual le explican a los turistas americanos que estos muñecos o nazarenos no son miembros del Ku Klux Klan, ¿vale? Entonces, siempre tener en cuenta los usuarios para los que estáis hablando, porque puede que no compartan los mismos códigos, tanto idiomáticos como de cultura que vosotros. Y esto ha sido todo. Nada, vamos ahora a las preguntas. Aquí mi perfil de LinkedIn y mi mail, por si queréis contactarme, en el caso de que tengáis dudas o queráis entender mejor cómo trabajar con content designers o incluso cómo trabajar vosotros mismos con el contenido, y si queréis saber más sobre consideraciones de inclusividad, respecto al contenido o de accesibilidad. Qué guay. Muchísimas gracias, Patri. No se escuchan los aplausos, pero seguro que hay un montón de aplausos por ahí. Pasamos a las preguntitas. Igual tenemos como 7 minutitos, así que igual puedes contestar las que más, las que más unos tengan, empezando por esta igual, y luego nos movemos a las de al lado. Y en 5 o 6 minutitos igual te corto y pasamos al cierre de la presentación de hoy, y ya si quedan algunas para responder, puedes responderlo con comentarios en Figma y así ya reciben la respuesta. Sí, responderé a todas las preguntas en el Figma, Súper, qué aunque no guay. hoy. A ver. ¿Respondo esta la que está, Clara? Sí, en tu experiencia, ¿cuáles son los mayores retos de comunicación entre UX designers y content designers en el desarrollo de productos digitales? Bueno, yo creo que muchas veces está el nivel de confianza que exista entre los dos roles. Por eso es muy importante, yo siempre enfatizo a mi equipo en crear una relación de confianza con los diseñadores, porque muchas veces para también poder hacerse hueco un rol a otro. ¿Vale? Muchas veces, pues el diseñador a lo mejor piensa que puede hacer todo el contenido, o que incluso puede, o no es consciente de cuáles son sus limitaciones o sus conocimientos en relación con contenido. Entonces, es importante también que el diseñador dé espacio al content designer para que no solo diseñe el contenido por su parte, sino que también pueda hacer test de contenido aparte, o pueda hacer optimizaciones o actualizaciones de contenido por su lado, con independencia del diseño, ¿vale? Porque como se explicaba antes, es posible hacer A/B de contenido de manera totalmente separada del diseño. Súper. Pasamos a esta de aquí al lado, que también tiene un +1. Aquí me gustaría hablar de IA. Muchas empresas se niegan a usar IA para copywriting. ¿Estás de acuerdo? Para alcanzar la cercanía con los usuarios, creo que está bien usar más el coco, pero ¿cuál es el futuro? A ver, esto
me acuerdo que cuando Figma sacó las primeras funcionalidades de inteligencia artificial, lo que pasó es que, claro, si esta inteligencia artificial no está entrenada con diseños o con contenido propio de la empresa, al final lo que hacemos es crear contenido que sea como plano, mediante el cual todas las empresas o todos los productos hablan de la misma manera al usuario. Entonces, aquí lo que tiene sentido es poder definir una voz y un tono que sea específico de la empresa o del producto. Y luego también tener en cuenta el usuario para el que estamos hablando. Pero sobre todo, a mí la limitación que veo ahora mismo con la inteligencia artificial, sobre todo aquellas empresas que quieren usarla solamente para iterar el microcopy, es que están dando por sentado o están solo pensando en el contenido como el del deliverable final, que es el copy, pero no piensan en todo el trabajo previo que requiere que haga un content designer para poder llegar al entregable, ¿vale? Todo lo que es arquitectura de la información, pensar cuál es la estrategia de comunicación, qué queremos comunicar en cada una de las pantallas. Por ejemplo, cuando un diseñador y un content designer trabajan, a veces no hace falta decir tanto o no hace falta usar tanto contenido. A veces podemos decir lo mismo en 3 pantallas porque podemos usar diferentes formatos de contenido. En lugar de usar texto, podemos usar una infografía y así pues evitamos hacer 5 pop-ups o 5 pantallas. Pasamos a la siguiente y ya será la última y luego ya cerraremos la charla. Al enseñarnos el iceberg, hablas de métricas. ¿Son métricas UX o métricas de marketing? ¿Cómo defiendes tu copy con tu equipo ante los stakeholders? Las métricas generalmente son de UX o de producto, ¿vale? Porque básicamente Content Design trabaja dentro del área de producto. En el caso se usarían métricas de marketing si fuera un copywriter el que estuviera trabajando con el equipo de marketing. Entonces, aquí lo interesante es poder tener claras cuáles son las métricas en las cuales queremos impactar a la hora de diseñar un producto. ¿Vale? Esto es importante, por ejemplo, sé que está en la charla Agat, que ella fue la content designer que trabajó al principio de cuando lanzamos eDreams Prime. Entonces, lo chulo de este proyecto es que ella se como integró de manera total con el equipo de diseño, de forma que el contenido tuvo como bastante importancia porque ella pudo como optimizar y también impactar métricas de producto y métricas de UX, lo cual fue como el elemento diferenciador que le permitió pues tener como mucho más confianza con el equipo y le permitió también defender el microcopy con los stakeholders, ¿vale? Porque podía ligar sus decisiones de diseño, sus decisiones de contenido a las métricas que quería impactar, métricas de producto o métricas de negocio siempre. Súper, perfecto. Pues si te parece, creo que tienes el link, ¿verdad, Patri? Para leerte estas preguntitas. Sí, Vale. contestar a todas. Súper, Prometo. perfecto. Lo que necesitaré es que mientras hago como el cierre de la presentación de hoy, te las leas todas, no las contestes, las puedes leer. Y tienes que escoger una, la que más te guste, ¿vale? Puede ser por el motivo que quieras y la que más te guste se llevará el regalito, ¿vale? Mientras Perfecto. las vas leyendo y escogiendo, yo cierro eh, la sesión de hoy. A ver si puedo volver a presentar las slides. Sí, perfecto. Bueno, pues hemos hecho el Q&A en FigJam. Ahora Patrick las está revisando y la que le guste más la escogerá y la diremos ahora antes de cerrar. Esa persona tendrá una tarjeta regalo para gastarse de $50 para la Figma Store. Así que, bueno, mucha suerte a todas. Como sabéis y como ha contado Hugo, esta sesión está dentro de un macroevento que está pasando a nivel global, 24 horas seguidas, del Friends of Figma World Tour. Y la que toca ahora, la que está empezando ahora, 8 hora local en Barcelona, es la de Álvaro Sousa, que además nos hace muchísima ilusión anunciar. Porque, bueno, por aquí tenéis el QR, entonces si alguien no se ha podido inscribir y se quiere quedar para
escuchar un poco sobre marca personal como UX designer, pues puede hacerlo accediendo al QR. Y nos hace muchísima ilusión porque, de hecho, llevamos unos meses ya hablando con Álvaro y seguramente lo veremos en Friends of Figma Barcelona el año que viene. Más feedback, si tenéis cualquier comentario, si os está gustando, si no, un poco pues a nivel de organización, a nivel de contenidos, si es lo que esperabais, si esperabais más, menos. Todo este feedback lo podéis dejar por aquí, tenéis el QR para dejar por ahí comentarios. Y efectivamente nada grande se hace de solo o sola. Esto lo estamos haciendo en comunidad de comunidades. Está pasando gracias a que todas estas ciudades que veis por aquí y muchas más estamos colaborando de manera voluntaria y sincronizada para que este evento pueda seguir pasando. Y pues nada, hasta aquí el Friends of Figma World Tour de las sesiones de Barcelona. Le vuelvo a dar la palabra a Patri para que nos diga la pregunta que ha ganado. ¿Cuál te gusta, Patri? Pues mira, voy a elegir la pregunta que dice, ¿crees que la automatización con la IA en copywriting puede afectar se ha puesto alguien encima, a los puestos de trabajo buscando las empresas ahorrar costes? Porque me parece bastante relevante en el contexto de hoy, que tanto para contenido como para cualquier rol. Entonces tendremos que estar atentos a cómo la IA puede, bueno, o podemos usarla para nuestro trabajo, pero sobre todo cómo las empresas van a adoptarla. Genial, pues le hemos puesto la firmita y nos aparece que es de David Lobo. No sé si sigues por aquí en la llamada entre nosotros, manifiéstate. ¡Yay! ¡Súper! Pues felicidades, David. ¡Yay! Genial. Pues ahora nos pondremos en contacto contigo, David. No sé si puedes compartirnos, aunque sea de manera como DM, que no hace falta que lo vea todo el mundo si no quieres, un mail tuyo o algo para que podamos contactarte y te enviaremos el código para que puedas gastarlo en la Figma Store. Y no me enrollo más, nos estamos pasando 2 minutitos. Muchísimas gracias a todas por venir hoy, por conectaros, especialmente a ti, Patri, que lo estás haciendo mientras estás de vacaciones y esto lo valoramos un montón. Pues nada, muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Adiós.